través de la transmisión. Damos inicio a una nueva reunión académica titulada Nanoburbujas, azúcar y alcohol, su potencial impacto en alimentos, a cargo de Danilo González. Danilo es doctor en química, profesor titular y director del Centro de Bioinformática y Biología Integrativa CEBDIT de la Universidad Andrés Bello. Lidera un grupo transdisciplinario enfocado en combinar métodos computacionales y experimentales en áreas como bio-nanotecnología, descubrimiento y entrega de fármacos, ingeniería de proteínas y biofísica teórica. Bajo su dirección, el CEBIP ha desarrollado una estrategia de investigación integrada basada en observación, modelado, simulación y validación respaldada por un sistema de cómputo de alto rendimiento y laboratorios experimentales, y sus iniciativas buscan responder preguntas claves en biología integrativa y desarrollo de tecnologías para industrias locales como la minería de cobre y agroindustrias. Dentro de sus líneas de investigación actuales se incluyen simulaciones de dinámica molecular de canales iónicos, estudios físico-químicos de dinámica molecular, estudios físico-químicos de nanoburbujas y el diseño molecular de nanocuerpos utilizando técnicas como cryo-EM y termogravimetría. Bueno, como siempre, la presentación dura entre 30 a 45 minutos y luego se deja un espacio para preguntas por parte de los asistentes y del Zoom. Muchas gracias y les dejo con Danilo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. María Luisa, hasta que lo hicimos. Ahora te va a tocar a ti ya. Vamos a traducir todo. Vamos a traducirlo todo de la mejor forma. Ya, bueno, como ya me vieron, mira, algo pasa. De repente que se le clica al botón. Ahí. Ahí. Bueno, sí, yo siempre se lo pongo. Lo que pasa es que nosotros el semestre pasado hicimos efectivamente un diplomado en astrobiología, que fue súper exitoso. ¿Ya? Curiosamente, no había casi nadie de biología, habían básicamente gente de abogados, gente que está en una etapa así de trascendencia. ¿Ya? y, médicos habían médicos también, profesores. Así que se preguntaban varias cosas sobre la vida, cuál es el origen de la vida. Interesantemente, es un área que está explotando súper interesantemente. De hecho, no sé si escucharon que hubo un meteoro que fue una sonda, sacó muestras y ya encontraron 14 aminoácidos de los 20. ¿Ya? Pero bueno, ahí desarrollamos otras cosas más con algunas estrategias teóricas, por supuesto, con lo que se llama dinámica cuántica, y efectivamente cuando tú pones un pool de moléculas que inicialmente habían en la Tierra, a poco andar de esas simulaciones, tú ya ves enlaces peptídicos, algunos trazos de bases nitrogenadas y cosas de ese estilo. Así que parece ser que la vida es inevitable. Ahora, nada dice que esos organismos en diferentes fases de evolución estén, porque tampoco no se sabe si esos organismos en nuestro planeta, por ejemplo en Marte, podrían replicarse usando DNA o sin DNA. Si usan DNA como nosotros, ya esto sería como mágico, ahí está la magia de Dios y tal y cual. O bien, resulta ser que parece ser como que la vía termodinámica iría por el lado del DNA y de las proteínas. Dicho eso, se asoman una serie de potenciales preguntas súper interesantes con lo que podría ser una segunda revolución biotecnológica, pero con moléculas que vendrían de Marte. ¿Ya? Muchos creen que ya encontraron microorganismos, trazas de microorganismos en Marte, y están todos estudiándolo en este instante. Pero de aquí a que sepamos unos 20 años más. Nosotros efectivamente, bueno, esto no se puede usar, pero les puedo mencionar que hacemos este ciclo, ¿ya? Este ciclo que ustedes ven ahí, en donde partimos siempre con evidencia experimental. Entonces, en ese caso, nosotros no somos un grupo teórico como tal, sino que siempre partimos de la evidencia experimental, de ahí evaluamos, miramos esto desde el punto de vista genético, desde el punto de vista molecular, hacemos simulaciones, generamos nuevas hipótesis
y generamos validaciones experimentales de estos conceptos. Y así giramos por un par de años con la idea de lograr generar innovación. Ya tenemos laboratorios de microbiología, ya todo lo que es microbioma y todo eso está bien implementado en nuestros laboratorios, y tenemos laboratorios efectivamente que se encargan de tomar muestras de la Antártica o del metro. Por ejemplo, hubo una iniciativa para tomar el metro de los microbiomas de todos los metros del mundo, y entre ellos estaba el de Chile. Ya, y se llegan a algunas conclusiones que son probablemente más epidemiológicas, ¿no? Una de las cosas que hicimos, como somos pocos, pero todos locos, se nos ocurrió esta idea hace muchos años atrás, que era lo de gas en polvo, ¿ya? Que conceptualmente los físicos eran así, ¡pum!, que no entendían cómo puede haber un gas en polvo, ¿ya? Y esto era porque en la agricultura, fundamentalmente, se utilizan diversos tipos de gases para poder controlar la maduración y algunos hongos que aparecen en estos sistemas. Entonces era súper arriesgado tener estos bidones, y para eso a nosotros se nos ocurrió una idea que tenía que ver básicamente que en vez de liberar, en vez de atrapar, queríamos liberar. Y para eso utilizamos una estrategia que se estaba usando en ese momento en nanomedicina. ¿Ya? Esto fue hace como el 2012, ¿ya? Ya ha pasado un tiempo, ¿no? Entonces, una de las cosas que queríamos controlar era la famosa botrytis cinerea, que causa estrago en la uva, ¿ya? Y para eso usamos esta estrategia, ¿ya? Todo lo que son liberación lenta, o XR, como se dice en muchos fármacos, tienen que ver con el hecho de que cuando tú tienes una dosis única, que está ahí en amarillo, que tiene un pico, por ejemplo, de antibiótico, te supera casi está a punto de ser intoxicado, y después baja muy rápidamente. Pero estos sistemas de liberación lenta, que están, muchos de ellos iniciaron su estudio con biopolímeros, son capaces de estar en sangre y durante todo ese periodo liberar lentamente una concentración súper baja del fármaco. Y eso se ha usado mucho en cáncer. Si bien empezamos con biopolímeros, pero actualmente los fármacos que hay de liberación lenta contra cáncer, por ejemplo, son en base a proteínas. Entonces se hacen nanopartículas de proteínas, y estas proteínas tienen unidos unos fármacos que son súper tóxicos, pero son de un tamaño pequeño, cercano a 300 nanómetros, que es más o menos el tamaño de la parte vascular de los tumores. Entonces estas nanopartículas se encajan ahí, quedan encajadas dentro del tumor y se va liberando lentamente, ¿ya? Y en la medida que se libera lentamente, se hace más eficiente. Bueno, usando esa estrategia, nosotros usamos lo mismo, pero para liberación de antifúngicos. Y uno de ellos es una molécula que fue patentada por mi colega Rubén Polaco, con el cual hicimos esta patente. Y en la parte en cuadrado ustedes pueden ver cómo la uva logró sobrevivir 40 días, a pesar de haberse sometida a botrytis, ¿ya? El mecanismo molecular no lo conocemos, pero sí el sistema de liberación lenta, como el que mencioné antes, funcionó súper bien. Y tuvimos la suerte de haber patentado esto en Estados Unidos en un estadio muy temprano, ¿ya? Hoy en día esto puede sonar ya un poquito como que todo el mundo lo conoce porque hay fármacos que se liberan lentamente, pero en ese momento no se conocía nada con agricultura. Entonces, entonces podíamos controlar la, la botrytis, pero también podemos controlar la maduración. Y eso lo probamos con paltas y pues con mi colega que es agrónomo, que ahora está en la Universidad de Chile, Reinaldo Campos, y también con bananas, ¿ya? Y eso resultó súper bien. ¿Ya? Para eso liberamos un gas que se llama 1-MST, pero que está encapsulado en unas partículas poliméricas. Pero en esa época teníamos el problema de que estos biopolímeros usualmente usan solventes orgánicos y generan algunas manchas en la fruta, y finalmente ahora lo resolvimos con una empresa que ahora nos hace unas láminas completas, sin solventes, sin nada, y estamos ya en etapa
de poder ser producido a escala industrial. ¿Ya? Eh, bueno, uno de los compuestos que controla la madurez es el 1-MSP, que es bien famoso entre los que se dedican al área de maduración. Y la idea es poder controlarlo esto, pero con nanoburbujas también. ¿Ya? ¿Esas se ponen encima, se inyectan como...? No, es como una especie de papel impregnado en estas partículas y va liberando lentamente. Pero ¿Ya? ya cosechado todo. Sí, ya cosechado. En uva, por ejemplo, lo hemos. ¿Y qué es? El 1-MSP es una molécula que ya está aceptada por la FDA y que se encarga de inhibir la maduración. ¿Ya? Por eso hay algunas frutas que tú encuentras en el supermercado que no maduran nunca, ya como los tomates. Bueno, el mismo tomate en realidad lo hicieron por otra estrategia, que es por radiación circular, y le volaron toda la parte de maduración. Entonces llega hasta un lugar y de ahí no madura más. Pero también se puede controlar con este gas, que es completamente inocuo y no genera ningún efecto. Sí. Entonces, iniciamos también algunas incursiones en lo que era un concepto que era relativamente joven en esa época con una burbuja. De hecho, hicimos un experimento bien interesante con cereza, porque a los chinos les gusta la cereza con el palito verde. ¿Ya? Entonces lo echamos en los árboles antes de cortarlo. Y queríamos hacer una startup que le íbamos a llevar el palito verde, pero no resultó. Porque, bueno, el mundo agrícola o de innovación es súper complicado de poder convencerlo. Hay que pasar, hay que de alguna forma moverle la aguja económica a la empresa como para que recién se interesen. Y eso, para académicos como nosotros, no tenemos los fondos como para poder invertir, no sé, 50 millones de pesos y ya salir con el negocio, ¿no? Ese es un problema que tenemos en Chile. Bueno, existe todavía mucho interés en esta tecnología, tuvo alto impacto y está patentado. Ya el año 2019 fue aceptado, después de haberlo enviado el 2014. ¿Ya? Entonces, eso el mundo del mundo de gas en polvo, que tuvo un premio el año pasado a Boni, en donde tuvimos harta publicidad y renovó este proyecto. Entonces, hay varias empresas que están súper interesadas en poder implementarlo, usando otros fúngicos o otros antiparasitarios, en fin, en realidad, cualquier molécula que pueda ser, se pueda liberar en forma controlada. Por otro lado, en proteínas hemos estado también en una revolución explosiva, ¿ya? Y esto porque la estrategia para caracterizar proteínas, no sé si ustedes trabajan con proteínas o son más de genes. Ninguna de las dos. Alimentos. De poblaciones. De poblaciones. Ya, bueno, esas poblaciones están hechas de células y las células tienen proteínas. ¿Ya? Y nosotros estudiamos estas proteínas. Pero esto fue porque hubo increíblemente, hoy en día se pueden ver las proteínas con microscopios electrónicos de baja temperatura. ¿Ya? Y no solamente se pueden ver las proteínas con un puntito, sino que puedes ver incluso el detalle dentro. Y eso afortunadamente ocurrió justo al inicio de la pandemia, lo que hizo una explosión de datos de diferentes proteínas asociadas, por ejemplo, con el virus. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden ver cómo ha incrementado muchísimo la cantidad de proteínas que están en la base de datos de Estados Unidos, que ahora Trump las quiere cerrar, pero bueno, en fin, ustedes saben cómo está ese asunto, ¿no? Y aquí en esta, que se llama Protein Data Bank, es un lugar bastante bueno, es muy didáctico, y en donde tú puedes bajar información de proteínas asociadas a diferentes organismos. Puede ser bacterias, humanos, virus, cualquier cosa, ¿ya? Y con la estrategia no solamente de una buena capacidad de cómputo, que es lo que tenemos ahora afortunadamente, y con herramientas teóricas, podemos llegar a simular a nivel molecular cómo es que interacciona un antifúngico en un lugar determinado o una droga en un lugar determinado.
Eso iba muy bien hasta que llegó la inteligencia artificial y realmente es una locura, o sea, es imparable. No sé si ustedes siguen las noticias de inteligencia artificial. Es como que toda la semana hay algo nuevo. En el área de fármacos, efectivamente también hay cosas muy nuevas, a tal punto que hay muchos que dicen que en unos 10 años más la mayoría de las enfermedades ya van a estar solucionadas. Y yo lo creo, después de haber visto lo que hemos estado haciendo en nuestro mismo laboratorio, en nivel práctico. ¿Ya? También han aparecido estrategias como la que ustedes ven ahí, que son moléculas que inicialmente, esto se llama un nanoreactor, y se ha juntado un área muy lejana al mundo práctico, que es la dinámica cuántica. ¿Ya? Con esto se llaman nanoreactores, lo cual me permite a mí simular una reacción. Y en este caso eran unos acetilenos y uno puede ver el polímero que se van formando inicialmente. Si ven ahí unos ciclos y uno puede evaluando diferentes secciones de estas reacciones. Pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, si yo quiero diseñar o sintetizar una molécula, yo puedo pasar por esto primero antes de ir al laboratorio, ¿ya? Y ahorrar muchos años de práctica. También podemos ver estados de transición, ¿no? Perdón. Bueno, eh, podemos ver estados de transición, cómo se transfiere un fosfato, etcétera, dentro de una enzima. Y estas enzimas actualmente también existen herramientas de inteligencia artificial que son capaces de ser mejoradas, ¿ya? Y en eso, boom total. En este instante, por ejemplo, si ustedes tienen un problema alimentario que tiene que ver con una enzima, esa enzima hoy en día se puede mejorar o se puede modular su función, ¿ya? A tal punto de que la certeza de tener éxito es bastante alta. Por ejemplo, se usan enzimas para romper la pulpa del jugo, ¿ya? Entonces se echan esta enzima a la pulpa y se rompe la pulpa, se hace más pequeña y así no rompe los filtros de la empresa de jugo, ¿ya? Entonces hay cosas que son muy, muy sofisticadas. Uno también puede hacer quizá simulaciones como por ejemplo hacer un cristal de agua, ¿ya? En donde podemos ver cómo en la medida que lo calentamos este cristal de agua, el oxígeno está en rojo y el hidrógeno está en blanco. Ustedes pueden ver cómo se va moldeando el fenómeno de transición que va desde estado sólido a estado líquido, ¿ya? Y eso lo podemos hacer, lo podemos simular también, ¿ya? Eso se ve dos veces porque está hecho para escolares, para verlo en tres dimensiones, ¿ya? Y se ve fabuloso y tal. Pero para eso hay que tener un equipo especial. Y posteriormente ustedes pueden ver algunas moléculas de agua que ya se empiezan a evaporar, ¿ya? Y así uno puede simular una serie de eventos que están a nivel molecular. Sí, así que, bueno, estos son los otros canales de potasio que son muy importantes en la parte neurológica, ¿ya? Hay una serie de enfermedades neurodegenerativas que vienen justamente de la mutación de uno de estos aminoácidos, en donde la translocación de iones ya afecta por completo todo este asunto del sistema nervioso. O también puedo simular cómo una partícula sintetizada en el laboratorio es capaz de transferir un RNA al interior de una célula. Y así puedo generar nuevas proteínas dentro de una misma célula, ¿ya? Todo esto, por supuesto, que es mucho más complejo porque en cualquier bacteria, en realidad, es increíble, ¿eh? Pero cuando tú haces el cálculo del número de bacterias que hay en el citoplasma de una bacteria, el número de proteínas, ves que es súper denso. No es tan así, tan como que va una proteína para allá, como si estuviera en el espacio, ¿ya? Y eso, afortunadamente, hoy en Chile se puede hacer. Hay cosas que todavía no podemos hacer y que se requiere el supercómputo, como por ejemplo esta simulación que hizo Romy Amaro, que está en California, e hicieron una simulación completísima de una gota de saliva con el virus adentro.
¿ya? Con el virus, una simulación de COVID. Sí. Entonces pusieron todos los elementos que tiene la saliva y pueden ¿Cuál ver es el virus ahí? ese en celeste. Azul. En azul es lo que se llama el spike, que es el que reconoce El virus. la célula humana. ¿Ya? Bueno, todas estas cosas en realidad son miles de cosas súper que a uno nomás le fascina un poco, ¿verdad? Pero hay otras cosas que son bien relevantes que tienen que ver con la generación de anticuerpos. Y la generación de anticuerpos requiere de un proceso largo, que parte usualmente de los anticuerpos de llama, que son pequeñitos y son bastante versátiles, tú los puedes generar. Pero para eso tienes que inocular con una infección a la llama. La llama es súper inteligente, entonces la pinchas una vez y ya la segunda vez te empieza a escupir de lejos. Es complicado tener una llama, ya hay que alimentarla, es todo un sistema. Y lo que nosotros hicimos finalmente fue, en vez de hacer esto, sacarle sangre a la llama y producir finalmente a través de una selección de estos fagos los anticuerpos que eran más apropiados para identificar este virus, por ejemplo, es que nosotros nos metimos en esta parte. ¿Ya? Y aquí hicimos una cosa bien interesante porque somos capaces de poder eh, generar nuestro propio sistema de inteligencia artificial basándonos en 844 anticuerpos que hay datos experimentales. Ahora, ¿para qué sirven los anticuerpos? Pueden ser usados como vacuna, o sea, más que vacuna, como una respuesta inmunológica que contribuye a los pacientes que están en condiciones más extremas, pero sobre todo para la detección. Por ejemplo, si tú quieres hacer que un determinado, eh, quieres detectar una bacteria en la comida o quieres detectar alguna cosa en particular, se haga un anticuerpo que sea capaz de identificar un virus o algún elemento nocivo que está en el alimento, por ejemplo, por colocarlo en el contexto del Internet. Bueno, aquí encontramos una serie de cosas bien aburridas que no se las voy a mencionar para no, no. Yo sé que a esta altura empieza a bajar la glucosa. Y lo que hacemos es que usamos como un juego y somos capaces de diseñar proteínas de nuevo. ¿Ya? De nuevo quiere decir desde el principio. Y para eso nosotros nos propusimos hacer un nanobody que fuera capaz de bloquear un canal iónico que está asociado con la hipertensión, que es un canal iónico que se llama TRP M4. Y este canal, pero además está con cuando hay un parto, en la madre ocurre un aumento de presión y genera trauma y tal, y genera daño. Entonces nos fuimos a ese caso en particular. Para eso hicimos un montón de cosas relacionadas con datos, mucho manejado de datos, usando Machine Learning, también usamos el famoso AlphaFold 2, ¿ya? Y finalmente logramos esa parte de arriba, ese nanobody, es capaz de identificar este anticuerpo. Pero eso Luego, es teórico. muy bien. Esto es teórico hasta que lo comprobamos. Y la buena noticia es que lo comprobamos y acabamos de tener unos resultados espectaculares. Entonces, la siguiente etapa, desgraciadamente, uno no puede pasar al paciente el tiro, sino que pasamos a ratones. Primero hicimos ensayos electrofisiológicos en patch-clamp, que son células aisladas, y ahora que ya identificamos que este nanobody sí funciona, diseñado de nuevo, de hecho sería técnicamente la primera proteína diseñada con inteligencia artificial en Chile, ya lo podemos utilizar en ratones y de ratones en Chile podemos llegar hasta ratones y luego ir a Boston a estas ferias científicas que hay, donde tú muestras todos estos resultados preliminares a la industria farmacéutica y ellos se encargan de hacerlo allá. ¿Ya? Entonces aquí lo que tú patentas es la secuencia de la proteína.
¿ya? Y con eso puedes negociar y puedes llegar a juntar fondos suficientes como para seguir desarrollando más cosas, ¿ya? Y actualmente ya tenemos eh, dos grupos con los que interaccionamos experimentalmente, también con resultados súper promisorios, y realmente es impresionante. Por esa razón, estos anticuerpos van a ser cada vez más precisos y van a permitir, por ejemplo, encontrar ciertas células, por ejemplo, cancerígenas en estadios súper tempranos, porque estas proteínas tú eres capaz de modificarla y colocar, por ejemplo, una proteína que se llama GFP, que fluoresce. Entonces lo pones en los tejidos a una muestra y tú puedes ver si acaso efectivamente se está sobreexpresando una proteína que puede ser maligna. No sé si me explico. ¿Sí? Bueno, pero vamos a una cosa un poco más divertida, ¿ya? Para que le dé sed. Perdón, para ver si las logra interesar. Y esto es porque esto nace así. Y fue una pregunta, desgraciadamente no se le hice a María Luisa, pero se le hice después. Sobre si uno, No lo hice. se le hice también, ¿no? Porque no estamos seguros. De hecho, Cristian me dio una idea muy buena que le aplicamos acá, que te lo voy a mostrar. Y entonces, no sé si a ustedes les pasa de que el champán puede llegar a marear más rápido que el vino. Sí, sí. Sí. El vino es la que más alcohol. Sí, lo tratamos de medir a iguales condiciones, hicimos ensayos ahí con alumnos de doctorado voluntarios, pero pensamos que la burbuja en los alimentos tiene algo que ver, ¿ya? Entonces dijimos que ahí, mira, capaz que será la burbuja. Y por supuesto que yo, fanático de las simulaciones, hice una simulación en donde esos puntitos azules es el etanol. Y eso rojo que está al medio es una burbuja. Una simulación muy pequeñita de una burbuja con etanol alrededor. Y cuando hice la simulación fue un caos total, ¿ya? Pero cuando lo analizamos estadísticamente, ese puntito, esa gaussiana que se ve justo ahí al medio, lo que nos está indicando es que la mayoría del etanol se aloja en la superficie de la burbuja, ¿ya? Entonces, eso es súper interesante. Uno puede entender entonces que cada burbujita que uno se toma va al intestino, ¿ya? Y esta penetra con mayor facilidad. Cada burbuja es una bombita de etanol. Entonces, hay combinaciones que van surgiendo del saber popular, ¿no? Como una piscola, ¿ya? ¿Por qué la piscola? Porque el pisco no tiene burbuja, pero la Coca-Cola sí. Entonces tú mezclas la piscola y además tiene azúcar. Entonces tu cerebro reconoce felicidad y azúcar, lo mejor, ¿no? A un chico, un barman, que le estaba explicando esto, que familiar nuestro que vive en Mendoza, y empezamos a lucurar sobre esto. Oye, si mezclo champán con vodka. ¡Qué una curadera! Me dijo. Terrible, ¿ya? Entonces, de ahí, con esta cosa que empecé a explicar algunos fenómenos. Ahora, lo único que no he podido explicar es la caipiriña, porque la caipiriña no tiene, no tiene gaseosa. Pero efectivamente uno tiene, por ejemplo, una cerveza con mucho alcohol duele la cabeza, ¿no? No sé si la ha pasado. Bueno, a mí me ha pasado, por lo menos. Pero si tiene mucho alcohol, duele la cabeza, es incómodo. Por eso 4 grados es más o menos razonable y uno lo pasa bien. Pero hay de estas cervezas europeas que tienen 10 grados de alcohol. Es una botellita blanca que es el Dragon. Y a mí cada vez que tomamos, que yo digo, aquí lo voy a pasar chancho, termino con un dolor de cabeza terrible. ¿Y es porque tiene más gas? Yo creo que lo que pasa es que aquí lo vamos a ver, y está el factor Cristian, ¿eh? Así que para que le llegue un mensaje, El experimental. el experimentalista. Bueno, pero ¿cuánto duran estas burbujas? Cuando yo dije voy a publicar esto y le voy a poner a esto nano burbuja. ¡Wow! Y tuve la suerte de ponerme a buscar y está en plena explosión el concepto de nano burbuja, por una serie de motivos que se los voy a explicar ahora ya.
Pero no había nada de simulación computacional, así que traté de armar un artículo, nadie me creía, por supuesto, no habían datos experimentales y tal. Pero hay un fenómeno súper interesante, que es que en la medida que la burbuja es más pequeñita, por ejemplo, un champán francés, que es una burbujita que sale como de la mitad del vaso hacia arriba, muy pequeñita, esa es más estable. ¿Ya? Mientras más pequeña, son más estables. Una burbuja de una Sprite sale rápidamente hacia la superficie por cambio de presión. Pero cuando son muy pequeñitas, ocurren otros fenómenos. ¿Ya? Y un champán bueno usualmente se distingue porque tiene una burbuja muy pequeña. ¿Ya? Si el champán tiene burbuja muy grande, usualmente es champán nacional, que le metieron presión, nitrógeno a presión, que eso es lo que hace, ¿ya? Y no vas a sentir el efecto champán, ¿ya? Eh, pero esta burbujita, yo sé que aquí uno empieza, se pone creativo, ¿ah? Entonces, pero estas burbujitas en la medida que son más pequeñas y más pequeñas, generan ciertos efectos. Entonces, por ejemplo, una burbuja de una Sprite va rápidamente hacia arriba, la de la Coca-Cola también y tal. Y siempre ustedes van a ver que la burbuja empieza chiquitita y sigue, imagínense cómo estaba ese día, buscando, pensando, viendo las burbujas en las botellas. O sea, ya habíamos tomado bastante champán en ese momento. Pero cuando son muy chiquititas, estas generan un potencial electrostático que aún está bajo discusión. Y eso hace que se repelen cuando son de 200 nanómetros o 200, 300 nanómetros. Y eso hace que duren mucho más las burbujas en agua. ¿Cuánto tú crees que podría durar una burbuja pequeñita en agua? Hecha para afuera. Una apuesta. No, 20 segundos. 20 O segundos, sea, pensando en esas otras, pero chiquitita ya, pongámosle 30. 30 segundos. 30 segundos. ¿Alguien da más? Un minuto. ¿El minuto? Bueno, estas nanoburbujas pueden estar en agua durante meses. 6 meses. Certificado por nosotros. Abierto. Abierto. No se echa a perder. No se sale el gas. Y eso es por un fenómeno que es parecido a lo que ocurre en nanopartículas. Ya la nanotecnología está hecha por esto. Se genera un potencial electrostático en la superficie, que como les digo, aún está nosotros lo hemos medido y tal, y es efectivo. Se genera un potencial electrostático, pero a su vez, como es electronegativo, tú puedes agregar cosas en la superficie de la nanoburbuja. Y ahí tú puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo, vitaminas, nutrientes para un niño, antibióticos, se podrían dar con esto. Pero todavía no hemos llegado al factor Christian, que ya va a llegar. ¿Ya? Además, genera un efecto muy interesante porque cuando tú pones un láser a través de una solución de agua con nanoburbuja, en la medida que la solución es más densa en nanoburbuja, comienza a haber un efecto de difracción. Entonces, primero es agua pura, el láser pasa, no se refleja nada, pero si al último ustedes ven una línea verde, y eso porque el láser va con una cierta dirección, una longitud de onda, cambia de medio, pasa de agua a gas y difracta y cambia de dirección. ¿Ya? Entonces, claro, esa línea verde. Eso. Entonces, pero acá tenemos una que hicimos nosotros, ¿ya? Empezamos nosotros a hacer nanoburbujas y ahí ustedes pueden ver esos puntitos que se mueven al random, ¿ya? No son las nanoburbujas per se, sino que la difracción, porque son de 200 nanómetros, pero con la locura de esto, yo me compré una máquina de nanoburbuja y actualmente a China podemos hacer como 3.000 litros por hora. Entonces, a diferencia de las otras nanopartículas que tú puedes usar en alimentos, tal y cual, no sé, hay que sintetizar 200 gramos de nanopartículas de cobre. Uy, son 2 a 3 meses. Ya hay un trabajo de chino, ¿ya? Súper tóxico. Acá en una hora podemos ya usar 3.000 litros. Entonces se puede aplicar a un montón de cosas. Eh, Acá está en un instrumento que se llama NanoSite, y ustedes pueden ver ahí el movimiento browniano que sufre la burbuja por las otras burbujas y por el agua también, ¿ya? Y el fenómeno
se produce a través de una cavitación que va a la mano izquierda primero, ¿ya? Aquí se produce una burbuja, una cavitación, es una burbuja de nada, ¿ya? E implota muy rápidamente, ¿ya? Pero antes que implote, al lado derecho, ustedes van a ver cómo esos puntitos rojos, que es gas, que es oxígeno, se van adentro. O sea, muy rápido. No sé si han visto las hélices de lanchas que están con unos piquetes. Eso es justamente por las cavitaciones que se producen, que son muy chiquititas, pero cuando explotan, hacen el piquete. En este caso no explotan, sino quedan llenas de el gas, ¿ya? Para que se hagan una idea de lo que está haciendo ahí. Entonces, bueno, a ver, me voy a adelantar porque esto se va a poner aburrido. Y, ok. Entonces, entre estas cosas, hemos hecho ensayos con peces, con la idea de en estas nanoburbujas poner antibióticos, antiinflamatorios, y efectivamente las nanoburbujas de oxígeno particularmente inhiben la inflamación gástrica de un pez que se llama pez cebra, un pececito chico, ¿ya? Y en plantas, a ver, Lo que hace es que es más rápido el efecto. O sí, hay un es como un efecto, vehículo. es un vehículo, es un vehículo, es un vehículo. Por ejemplo, en plantas, este experimento lo hicimos justo cuando empezó la pandemia y nos cerraron la universidad, pero alcanzamos a hacer este experimento. Entonces, podíamos entrar cada 2 semanas. Y en el lado B pusimos nanoburbujas y en el lado A pusimos agua con los nutrientes, lo mismo que el resto. ¿Ya? Después de 2 semanas, nos encontramos con la sorpresa. Sí, no. Después de 4 semanas, después de 6 semanas y después de 2 meses. Y eso era, la diferencia era que uno tenía nanoburbujas de oxígeno, Sí, y la otra no. pero sí es ahí que tenían nutrientes en la En nanoburbuja, ambas tenían nutrientes, el mismo nutriente. pero una con vehículo. Una con vehículo y otra sin vehículo. Sí, para nosotros fue una sorpresa. Entonces, obviamente, hace que todo sea más rápido. Exactamente. Ah, sí, como dicen los alumnos, imagínate con marihuana, ¿cómo será? ¿Cómo envejecen? O sea, todo es más rápido su vida completa. No, ahí tenemos Ahí le echan el varias. gas. Lo que vimos es que claro, ahí pues ya cae en polvo, ¿no? Lo que vimos es que se produce más o menos 3 veces más biomasa. Entonces, todos los biocombustibles potencialmente esta es una aplicación súper buena. Pero no te explico lo que me ha costado convencer a alguien en el área. Pero hicimos RNA-seq con secuenciación y vimos que las rutas metabólicas de producción de proteína aumentan. Entonces, eso lo pusimos en un proyecto Fondet. ¿Ah? Una superplanta. Claro, no, es increíble la cantidad de células de planta que crecen. ¿Ya? Entonces, ya todo esto es lento, ¿no? Es que lo pusimos, después a convencerlo, no, pero que hiciste esto, lo volvimos a hacer, volvió a resultar, y así hemos estado durante varios años ya. ¿Qué se ponía la semillita con la... Esto es un ¿A la semilla se le puso eso? ¿O era un... hidropónico? Ah, Es hidropónico. Esa cosita negra que tiene ahí es la tapa de una jardinera y entonces tú pones como una especie de corcho con una fibra para crecer planta y pones ahí la semillita. Y el agua toca ese corcho y va absorbiendo el agua. ya, y estaba en el agua, en la nanoburbuja. Exactamente. Siempre tuvieron nanoburbuja en el fondo. No fue que lo pusiste al inicio y después nunca más. Lo pusimos al inicio y le cambiamos el agua cada 2 semanas. Ya, ok. Siempre estaban recibiendo esta nanoburbuja. Exactamente. Entonces, yo estuve un periodo, yo fui profesor de la Universidad de Talca, ya por eso hay cierta fascinación por las plantas, yo creo. Ya estuve allá 8 años y un día
hasta que me vine a Santiago y allá tengo un amigo que siembra berries o blueberries o arándanos. Así que hicimos un ensayo. Él, muy metódico, compró esto, lo llenó, lo diluyó en su siembra y lo hicimos en tierra, lo cual para mí era muy raro. Pero lo hicimos, ¿ya? Porque él quería hacerlo luego. Y efectivamente aumentó la cosecha en un 20% y el diámetro del berry más o menos en unos 18%. Ya, efectivamente la fruta puede llegar a ser más grande. Y ahí, por ejemplo, lo que compararon fue que se regó como un sector. Exactamente. Ya. Solamente un sector, porque no teníamos tanta agua como quisiéramos. Así que, y lo mismo lo hicimos con los cerezos. En los cerezos ocurrió algo súper interesante porque el cerezo, lo que ellos llaman, que es más crunchy, pero es como más turgente, que tú lo comes y es muy bueno. Y el sabor no se alteró. No. De hecho, todo lo contrario. Según él, la cereza por lo menos es dulce, muy agradable en comparación con las otras cerezas que se siembran en San Clemente, que está hacia la cordillera de Talca. Así que él está súper satisfecho y se pueden hacer aquí muchas cosas más con riego, ¿ya? Pero además hicimos un ensayo con riego para sequía. Entonces, estas plantitas de laboratorio, al lado, ese es el control, los regamos con agua, crecieron y después las dejamos 14 días sin agua. Y si se fijan, el lado derecho con nanoburbujas de oxígeno quedaron paraditas. ¿Ya? Entonces, hay un efecto de capilaridad que contribuye mucho a las plantas. Y después que se pasaron 14 días, que ya es un estrés hídrico significativo para una planta, se volvieron a regar y las plantitas, las con nanoburbujas, volvieron a crecer. ¿Ya? Entonces, con todo esto, nosotros usamos como prueba de concepto esta plantita que crece usualmente en la superficie de las peceras. Se llama lemna o lenteja de agua. Y produjimos esto porque en una semana tú puedes llenar una crece, pero increíblemente rápido. Hicimos una combinatoria de diferentes tipos de gases y efectivamente la nanoburbujas de dos gases distintos contribuyeron a que pudiéramos aumentar significativamente. El punto rojo al lado izquierdo es el estándar, el control. Y el verde, que está casi al final, hasta por último, es el que conseguimos con una combinatoria de burbujas. Entonces esto, bueno, ¿y por qué esa planta? Porque esa planta se usa para generar proteína de origen vegetal. ¿Ya? Y por eso ganamos a Fondev. Y la idea ahora es con una empresa que se llama Farmtastic, hacerlo esto, pero en los moles, para producción local de verduras. O sea, Farmtastic, la empresa, por si la quieren ver. Bueno, como para ir terminando, también lo usamos en animales. Y aquí está el factor Cristian. ¿Ya? Si ustedes se fijan, esto es para tiroides. Entonces, se induce la tiroides en tiroidismo en estos ratones durante 2 semanas. Y ustedes pueden ver acá que la concentración en sangre de la hormona T4 es la normal y aquí se baja este nivel. Y uno de los problemas es que la absorción de la pastillita de T4 no es tan buena como uno quisiera. Y se probaron varias cosas. Y lo que encontramos con una burbuja que aumentó todo eso. ¿Ya? Es decir, Se quedó como hipertiroideo. Exactamente. Entonces, hay como una sobreabsorción. ¿Ya? Entonces, vimos este fenómeno eh, y, y lo comenzamos a estudiar y para eso siempre la imaginación es súper importante. Nos imaginamos una burbuja y en la superficie hicimos esta simulación porque nos dimos cuenta que T4 es soluble pero no tanto. Entonces, súper insoluble y se generan como unos microagregados. Entonces, cuando en el lado izquierdo, esos puntitos que se ven ahí es el gas,
y al lado derecho hay agua y un agregado T4. ¿Ya? Cuando hicimos la simulación, nos dimos cuenta de que efectivamente las nanoburbujas en la superficie son capaces de romper estos clústeres o agregados de fármacos, o de proteínas, o de nutrientes, de todo eso. Entonces, por esa razón, aumenta la biodisponibilidad de los nutrientes y de los fármacos. ¿Ya? No anda una pelota de T4 buscando receptor, sino que ahora tú tienes muchas más moléculas individuales buscando receptor. Y eso hace que sea mucho más estable. Entonces, entonces aquí viene el factor Cristian. ¿Ya? Entonces estábamos haciendo un asado y me dice, oye, y le estaba contando todo esto que estábamos observando y ¿no será que aumenta la permeabilidad gástrica? ¿Ya? Con ceño fruncido. Así que yo le creí y dije yo, esto debe ser importante. Entonces, ahí esa rojo es una nanoburbuja y hice una simulación de una membrana. ¿Ya? Y cuando hicimos esta simulación, dicho y hecho, tal como todavía lo recuerdo con una copa de vino en la mano, por supuesto, cómo es que el gas comienza a penetrar la membrana, porque la membrana es hidrofóbica en medio, y el gas es hidrofóbico también. Entonces, lo que ocurre es que aumenta la permeabilidad de membrana. ¿Ya? Entonces está ahí, si se fijan, bueno, es más o menos difícil, pero hicimos otros cálculos muy aburridos que no se los voy a mostrar, ¿ya? Pero básicamente logramos identificar que el T4 a través de una membrana con gas, lo que ocurre es que aumenta 4 veces aumenta su permeabilidad. Entonces, hay muchos neurocientistas interesados en ver cuál es el receptor del CO2. ¿Por qué nos gusta tanto las aguas con CO2? Yo creo que no hay ningún receptor de CO2. Lo que pasa es que tú tienes una hamburguesa, una Coca-Cola, te la tomas, aumenta la permeabilidad gástrica y comes nutrientes. ¿Ya? Y tu cerebro dice, wow, esto es el paraíso. ¿Ya? Pero si haces lo mismo y dejas que el gas de la Coca-Cola se vaya, ya no es lo mismo. ¿No es cierto? Nadie quiere comer una hamburguesa sin gas. ¿Ya? Entonces, de ahí es que pueden haber varios efectos que pueden ser súper interesantes, sobre todo para la parte nutricional. Por ejemplo, en donde se pueden hacer bebidas con mayores nutrientes y con eso uno podría eventualmente mejorar la dieta o las condiciones de algún enfermo. Y entonces, como que independiente que sean las bebidas gaseosas, por ejemplo, el agua mineral con gas, en este caso, o esta Aumenta. agua gasificada que uno puede hacer también, también aumentaría la... Sí, O sea, hacer lo que ustedes piensan. sí, sí. Lo hemos conversado. Lo que pasa es que para hacer ensayo en humano, igual se necesita harta gente. Pero lo recomendable para alguien pachonchito como yo, por ejemplo, es no tomar agua mineral a la hora de almuerzo, con gas, pero sí agua mineral, ¿ya? Sin gas. O sea, todos los refrescos con gas, de alguna u otra forma están incrementando. Adiós champán, adiós bebidas a la hora de almuerzo. Pero eso también puede ser un factor importante, ¿ya? Pero que aumentaría la absorción de todos los nutrientes. Sí, lípidos, todo. Y los buenos también. Los buenos también. Bueno, Como una ensalada. Ah, también. Sí, pero eso no, también. en las bebidas yo creo que además hay otras cosas, pero ¿se ha probado eso en el agua con gas o sin gas? ¿Ustedes han probado algo así? No, Con el agua. con el agua no lo hemos probado, pero nosotros creemos que efectivamente hay un aumento. Se lo vimos con T4, o sea, hay una comprobación con un medicamento, ¿ya? En que tú puedes incrementar la absorción del medicamento o la biodisponibilidad del medicamento. Pero igual, perdón, el agua con gas son burbujas grandes, entonces igual si es rápido, ¿cuánto efecto podría? Sí, quizás no es tan eficiente. Claro, exactamente. Lo que nosotros hemos estudiado son nanoburbujas. Lo que puede ocurrir en burbujas muy grandes es que se mueven mucho más rápido, las pierden mucho más rápido, ¿ya? Pero si se hiciera con nanoburbujas, por ejemplo, un caldo nutriente para niños de nutrir, una cosa así, tú podrías incrementar la absorción de nutrientes, creo yo. Ahora, esto también es súper interesante porque
le enseñamos a los ratoncitos a correr, ¿ya? Y había cierta evidencia de que incrementaban efectivamente su capacidad física, ¿ya? Y esto lo probamos y efectivamente, por ejemplo, la distancia máxima incrementa el doble cuando el ratón solamente toma agua con burbujas de oxígeno en corriendo. ¿Ya? La velocidad máxima. Ella dice a miles de kilómetros. Ah, ¿tú trotas? ¿Trotas? No, sí. Ah, bueno, con eso. Lo hizo el esposo, yo te puedo hacer, yo te auspicio. Consigo varios candidatos. Sí, no, sí, lo van a lograr porque el esposo de mi colega tomó, él fue uno de los primeros que tomó, y hace ciclismo. Entonces él usualmente terminaba como a 3/4 de la distancia, él paraba, ya porque era una subida. Y cuando bajó, regresó, se acordó y dijo, hoy no paré, hoy ahora pasó de largo. Entonces, lo que incrementa, sobre todo lo que incrementa, es la resistencia muscular. Eso ya lo hemos estudiado con un instituto que se encarga de estudios musculares. Se aumenta eso. ¿Ya? Es súper interesante. Pero, bueno, aumenta la distancia, la velocidad máxima, pero sobre todo el tiempo, la resistencia. Eso es lo que va a aumentar. Entonces, pero lo más increíble es esto. Esto es una persona, un paciente con cáncer que está con quimioterapia. Y como suele ocurrir en quimioterapia, o los deportes extremos también, hay muy poco oxígeno y entonces se produce como que los glóbulos rojos como que se ponen como gorritos uno de arriba de otro, ¿ya? Para compartir el oxígeno, el poco oxígeno que hay. Pero cuando tomó este señor, se pusieron así, redonditos, ¿ya? Y aumenta la fluidez de los glóbulos rojos. Siempre fue lo mismo. De hecho, al principio pensamos, cuando lo hicimos con ratones, pensamos que había más glóbulos rojos, pero es imposible, ¿no? Se requieren días para generar más glóbulos rojos. Lo que sí es que son más redonditos, no están tan arrugaditos, y bueno, y hemos hecho ensayos en pacientes que ahora estamos probando con hipoxia, pero queremos seguir escalando y de nuevo, en la ida a un hospital, uno dice, bueno, ya esto, démoselo a todos. Sobre todo a personas de edad, ¿no? Que están con hipoxia y tal, y debería mejorar su ánimo. Pero ocurren cosas raras, porque, por ejemplo, una persona post-COVID tenía el hormigueo en los pies, ¿ya? Porque estaba con una hipoxia terrible. Entonces caminaba, se lo tomó y yo pensé que iba a ser con burbuja, porque no se siente nada. Es como tomar agua mineral sin gas. Ya las burbujas están nada. Y el tipo, claro, se puso a hablar, se relajó, se paró, andaba caminando. Y bueno, yo dije, este se va a sentir bien, va a venir mañana a buscar más. No volvió, ¿ya? Porque como que al paciente se le olvida el bienestar, ¿ya? Pero ocurre. Y, sí. Voy a ganar a todos. ¿Y esas máquinas están a la venta? Sí, no, yo la importé de China, sí. Que hasta ahora es la mejor. Hay acá en Chile, hacen, sí, pero el problema que hay es que son burbujas muy heterogéneas. Nosotros lo hacemos en laboratorio y las burbujas son mucho mejores con oxígeno puro y muchos de ellos usan unas máquinas que pescan el aire, extraen el oxígeno y eso usan para hacer las nanoburbujas. Nosotros usamos oxígeno clínico, ¿ya? Y con eso tenemos altas concentraciones de oxígeno, pero aún así no tanto como para, no es que esos glóbulos rojos realmente estén llenos de oxígeno, sino que hay otros efectos porque no me cuadran los números, ¿ya? Pero genera un efecto deportivo clarísimo, ¿ya? Y de hecho, el dolor, por ejemplo, para los maratonistas también han salido otros artículos que nosotros no los hemos hecho, pero el dolor muscular, el típico dolor después de haber hecho mucho ejercicio, es mucho más suave al día siguiente.
Y hay una aerolínea que vende, les da a sus pasajeros premium, una botellita chica, y dice agua con nanoburbujas de oxígeno. Y lo toman cuando llegan. Y se les pasa el jet lag. Sí, el jet lag. Oxígeno, pues. En el fondo eso, el clásico efecto de la enfermera cuando están en las cámaras hiperbáricas para sanarse, eso. O el otro que también para las personas que tienen jaqueca, se ponen oxígeno en la nariz y se insuflan y respiran mejor. Otra cosa que también el estrés, tú sabes que nos vamos agachando, en la medida que tú tienes más estrés, más te agachas, te pones más tenso y respiras más corto. Entonces eso aumenta la ansiedad porque te empieza a carbonizar la sangre. Pero con esto, por ejemplo, un estudiante tiene mejor rendimiento. ¿Ya? Así que no te había dicho eso. ¿Un estrés oxidativo o algo así? ¿Han visto? Súper buena pregunta. Este es oxígeno molecular, no es redox. ¿Ya? Para que ocurra redox, o sea, nosotros cada vez que tú almuerzas, se produce una cascada enorme de redox. Y en cierta forma, nuestros pulmones también están capacitados para tener redox. Pero hicimos un ensayo con una máquina, con un equipo que se llama EPR, y no hay ninguna formación de radicales libres ni nada. Cero formación de radicales libres. ¿Sí? Ellos sí. Ellos tú haces un buen trato, no sé, ustedes pueden hacer algún trato de alimentación o tratamiento de comida, y ellos les van a pagar sin ningún problema. Ni buena loca. Bueno, a nosotros nos metimos en un challenge con una empresa que se llama Tech, pero era para quitar polvo. El problema del polvo, que cuando hay explosiones, se produce mucho polvillo, es un talco muy delgadito, y tiene arsénico, tiene todos los metales raros que se te pueden ocurrir, tú te los respiras ahí. Entonces, cuando están y es todo un negocio, porque hay mucha población flotante que se pone al lado donde están haciendo estas tronaduras. Entonces, si hay tronadura y salió el polvo y ellos lo detectan, va el abogado en su Mercedes-Benz a la empresa en pleno desierto y les cobra una tremenda indemnización. Entonces, es un negocio, pero además hay gente que efectivamente se muere. Sí, efecto de salud. Y nosotros encontramos una cosa re chora. Resulta que hablamos con los mineros y ¿qué habían hecho? Habían hecho de todo. Por supuesto que a nosotros los niñitos fifí de Santiago que nunca en su vida han tomado una pala no nos creen en nada. Entonces, una de las cosas, experimentos que hicimos, tomamos ese polvo y a mano derecha, al lado donde dice mojado con agua, y pusimos nanoburbuja, o sea, nanoburbuja, pero dije, "Bueno, aquí va a salir algo". Y pasó lo que a ellos le pasaba, que el agua cuando el polvo es muy seco y fino, no escurre, sino que se queda ahí. Y entonces el agua se evapora rápidamente. Entonces no es capaz de humectar el suelo. Otro factor importante para las plantas. O sea, si tú tienes planta y pones, por ejemplo, un cerezo que lo riega con tierra un poco dura, el agua llega hasta la superficie de 10 centímetros, lo más. Pero en esto, si ustedes se fijan, de las formulaciones que tenemos ahí, somos capaces de llegar más profundamente. Entonces, en cerezo ponen calcio, mayor concentración con nanoburbuja y penetra hasta el fondo, ¿ya? Nosotros hicimos unas formulaciones, le pusimos espuma pensando en que podía ser útil. Y acá, a ver si me resulta, el lado izquierdo, a ver, después de muchos meses, son muchos meses, acá hay una expresión normal, y esta parte de acá, y nosotros hicimos esta remodelación, pero la empresa hizo esta como murallita pensando que ya queda esto lleno de espuma. Por supuesto que no lo estaban bien. Entonces, si ustedes se fijan acá, esto explota, ¿verdad? Explota, y sale una cantidad de polvo increíble. Y acá también está explotando. Si se fijan, como que está como más negrito, porque el suelo está más aumentado.
¿ya? Entonces llega hasta ahí nomás. Mucho menos. Sí, 87% menos de costo. ¿Y midieron la contaminación atmosférica o no? No, hasta ahora no lo hemos medido, pero ahora están haciendo ensayos para hacer eso. Bueno, ahí estuve pensando si me retiraba de la academia o no, pero sí, para la próxima vez con un Lamborghini amarillo. Podría ser. Sí, pero este es un negocio millonario, de billones de dólares anuales. Pero entonces le echa ese nanofoam arriba. Sí, Y eso no daña el mineral, nada. nada. Es todo, además es todo con biopolímeros. Todo es biodegradable. Y lo comprobaron. De hecho, ellos después sacaron tierra de ahí, lo ensayaron, vieron si las rocas eran iguales. Todo perfecto. Bueno, y eso, somos 9 PI. Tenemos un grupo flotante de unos 50, 70 estudiantes, de alumnos doctorados. Hemos hecho proyectos de todo tipo. Esta, porque hemos hecho proyectos con ellos. Con las manos. Bien. Y este es una innovación que hizo un colega, el que está ahí mismo, que está muy famoso. De hecho, este año, probablemente, el año pasado, ya le dieron el premio a la innovación. Es colega mío, el que está adelante también, al lado mío. Se llama Puman. Y lo que hizo fue, detectó bacterias que inhiben la formación de hielo en la Antártica. Y eso las tomó, las cultivó y se las puso a las plantas para que no se congelaran. Y topísimo. Éxito total. Ahí está, la lechuga aquí. Bueno, eso, muchas gracias por su tiempo. Me pasé de la hora por todos lados. ¿Hay alguna pregunta por parte del auditorio?